Chicos, muy buenos días. Vamos a trabajar en este día con lo que son números racionales, operaciones. A pesar que esto, la clase, las semanas anteriores, ya habíamos trabajado, pero vamos a empezar con el tema del día de hoy y también, como se había indicado, vamos a trabajar ya en el cuaderno de materia y utilización del libro. Bien, como tema había indicado que vamos a ver números racionales. ¿Quién me recuerda que era un número racional? A ver, ¿quién me hace acuerdo lo que era un número racional? Verán que eso ya vimos la semana anterior. ¿Quién me recuerda que era un número racional? Señorita Vilés. Señorita Vilés, si me ayuda con lo que era el número racional. ¿Números pares? No, que era un número racional. Señor Palaguachay, que era un número racional. ¿Qué me dice? Es como un conjunto, donde es como un círculo que adentro tiene muchos conjuntos. No, que era un número racional. A ver, recordemos. Número racional es una fracción. Recuerden, el número racional es una fracción. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué ha sido un número racional? Una fracción. Una fracción. La fracción está compuesta ¿de qué nomás? De numerador y Numerador y denominador. Tenemos el numerador y el denominador. Muy bien. Ahí tenemos lo que es una fracción o un número racional. Recuerden, números racionales son aquellos considerados, son los que están constando de una fracción. Y al hablar de fracción, decimos que tiene un numerador y un denominador. Un ejemplo, tenemos que 3/5. Otro ejemplo, tenemos el 7. Habíamos indicado que cualquier número entero es una fracción, porque siempre va a tener que, como denominador, el número 1. Y ahí decimos que es una fracción. No se vayan a olvidar, chicos. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Está claro lo que ha sido un número racional? Sí, profe. Ya, cuidado, se vayan a olvidar. No se vayan a olvidar esta parte. Bien. Nosotros tenemos tipos de fracciones. Van a copiar, por favor, tipos de fracciones. En este caso, tenemos fracciones propias. Fracciones propias cuando el numerador es mayor que el numerador es menor que el denominador. Propias. Cuando el numerador es menor que el denominador. Y ahí tenemos un ejemplo. Cuando el numerador es menor que el denominador. Esa es una fracción propia. Fracciones impropias. Fracciones impropias. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Cuando el numerador es mayor que el denominador. Ahí decimos que es una fracción impropia. Fracciones mixtas. Fracciones mixtas. Cuando constan de una parte entera y una fracción. Cuando constan de una parte entera y una fracción. Ahí decimos que es una fracción mixta. Tenemos un ejemplo. 3 enteros y la fracción es 2/5. El ejemplo. ¿Puedes repetir la última, por favor? Ya. Fracción
mixta es aquella que consta de una parte entera y la fracción. Y aquí tenemos un ejemplo. Decimos que es 3 enteros, 2 quintos. El 3 sería la parte entera y el 2 quintos sería la fracción. Fracciones homogéneas. Copiamos fracciones homogéneas. Llamamos fracción homogénea cuando todas las fracciones tienen el mismo denominador. Bien, tenemos ejemplos aquí que nos damos cuenta, tienen el mismo denominador. Ahí decimos que es una fracción homogénea. Fracción heterogénea. Fracción heterogénea. Cuando nosotros observamos que el denominador es o son diferentes. Cuando el denominador es diferente. Ahí decimos que es una fracción heterogénea. ¿Está claro aquí? Miren. Vemos o observamos que el denominador es diferente. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas? Bien, para representar una fracción, nosotros nos basamos siempre en la unidad. Escucharáme bien. Siempre nos basamos en la unidad. Voy a realizar Profe, perdón que le la representación. interrumpa la clase, pero me está saliendo sangre, ¿puedo ir a ver papel? Vaya, vaya, por favor. Miren, ¿qué estoy representando ahí? La unidad. No me importa el tamaño que tenga la unidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Miren, yo hice aquí, ¿qué figura es eso? Un rectángulo. Ya, muy bien. Un rectángulo hice yo. Voy a representar mi fracción. Acabo de indicar que para representar la fracción me baso siempre en la unidad. Siguiente, yo puedo dividir la unidad en las partes que crea conveniente. ¿En cuántas partes está dividida la unidad ahí? En 7. 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, yo me basé en la unidad. Para representar el denominador, oígame bien, debo ver en cuántas partes dividir la unidad. Entonces, en este caso, sería 7. Mire, ya tengo el denominador, ¿no es cierto? Es el número de partes en el cual yo divido la unidad. Para obtener el numerador, debo ver cuántas partes de la unidad voy a utilizar. Óigame bien, para representar el numerador, debo ver cuántas partes de la unidad voy a utilizar. En este caso digo, voy a utilizar 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas partes utilicé? 4. 4. Ese sería, ¿qué? El denominador, el numerador. Miren, 4 séptimos. Y aquí he representado
esta fracción. Repito para que quede claro. Mire, dibujo primero la unidad. No importa la dimensión que tenga la unidad, puede ser cualquier figura. Y de ahí voy a representar, ¿qué? Mi fracción. Entonces, primero dibujo la unidad. Después digo, muy bien, quiero representar que en 7, 8, 3, 2, no importa. O a su vez la unidad va a ser todo, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, miren, dependiendo de en cuántas partes yo divida la unidad, ese va a ser, ¿qué? El denominador. Y después, para poner el numerador o ubicar el numerador, ¿qué debo hacer? Debo ver cuántas partes voy a utilizar. Dependiendo de las partes utilizadas, eso será, ¿qué? El numerador. ¿Alguien que no me haya entendido esta parte, por favor? ¿Irán copiando? Ya está, profe. Chicos, irán copiando, por favor. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí. Hasta aquí hemos visto que tipos de fracciones, primero, ¿qué es una fracción? Tipos de fracciones, cómo representar una fracción, que nos resulta sumamente sencillo. Siguiente, operaciones con fracciones. Operaciones con fracciones. Listo, operaciones con fracción. Las operaciones básicas, en este caso, que vamos a ver con fracciones es suma, resta, multiplicación, división. Pero las primeras que vamos a ver son la suma y la resta. Suma y resta, chicos. Lo primero que debemos ver, si es que podemos simplificar, en una suma o en una resta, la simplificación siempre va a ser en forma vertical. Oiganme bien, irán tomando nota de eso, por favor. Si es que yo quiero simplificar una fracción, ¿podré simplificar aquí? No, No, muy bien. Cuando es una suma o una resta, siempre en forma vertical. Ahí puedo simplificar. Si es que no es en forma vertical, yo no puedo simplificar. Miren, yo tengo aquí 2 y 4. Yo no puedo simplificar esto, solo me dice en forma vertical. Paso para resolver esto sería primero encontrar el MCM. ¿Y cuál sería el MCM? 12. 12. 12. Muy bien, 12. Siguiente, para resolver, divido el MCM, ¿para qué? Para cada denominador. En este caso sería el MCM primero dividido para ¿cuánto? Para 4. Divido para 4. 4. El resultado que obtenga ahí de dividir, multiplico por el numerador. Aquí hago la división y aquí hago la multiplicación. ¿No es cierto? Entonces, mire, 12 dividido para 4, ¿cuánto me da? 3. 3 por 3, 9. 9. Muy bien. 9. ¿Qué signo viene? Menos. Menos. 12, ahora el otro. Hago la división y de aquí hago la multiplicación. 12 para 3. A 4. 4 por A 2. 4. 8. 8. Bien. Observo ahora
¿Cuál es mayor? ¿El que tiene el más o el que tiene el menos? El que tiene más. Porque tiene Entonces, ahí ubicaría directamente el signo. Ya, el más, ¿es necesario escribir? No. No, muy bien. no. 9 menos 1, menos 8, 1, 1. 1. sobre 2. 12. Y esta sería la respuesta. Respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No, profe. Bien. No, profe. Eso es en relación a la suma y a la resta. Oírame bien, a la suma y a la resta. La siguiente operación es la multiplicación y la división. Multiplicación y división. Para multiplicar, lo primero que debemos ver, irán tomando nota, por favor. La simplificación en la multiplicación es en forma vertical o en aspas o en X que se llama, para simplificar. Forma vertical o en aspas o en X. Para simplificar la multiplicación. ¿Sí está entendido eso? Bien. Para la división. Primero, para simplificar en la división, forma vertical o en forma horizontal. La simplificación. En forma vertical o en forma horizontal. Verán las diferencias entre cada uno que estamos viendo. Suma, resta, multiplicación y división. Para la multiplicación, por favor. Perdón, antes que se me olvide. Aquí también, para la división, cuando son fracciones apiladas, debo simplificar medios con extremos o extremos con medios. No puedo simplificar medios con medios y extremos con extremos. Cuidado. Error el momento que empiece a simplificar medios con medios, extremos con extremos. No puede hacer eso. Ponrame ahí, ojo, no puedo hacer la simplificación medios con medios, extremos con extremos. ¿Sí estamos de acuerdo, señor Ullauri? Sí, profe, estaba anotando eso. Ya, muy amable, gracias. Listo. Vamos a ver unos ejercicios simples, porque esto ya habíamos visto la clase anterior. Resolvemos rapidito eso. ¿Qué es esto? Multiplicación. Para multiplicar simplemente lo hago en forma horizontal. 3 por 1. 3. 5 por 4. 20. Resuelto. Es simple, ¿no es cierto? La multiplicación. Siempre lo hacemos en forma horizontal. Bien. Aquí, miren esta operación. También debemos ir identificando qué tipo de fracción. ¿Qué fracción es esta? Impropio. Propia. Impropia. Impropia. Acá tenemos una fracción propia. Muy bien. Recuerden las formas de resolver las divisiones que habíamos visto. Para que no se confundan, yo siempre les había mencionado. Primero verificar. ¿Puedo simplificar? No. No. En vertical no puedo.
Horizontal, tampoco. Listo. Y para resolver, simplemente hago en aspas. ¿Qué es aspas? 21. X. 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 Eso es aspas, ¿no es cierto? Si es que por alguna circunstancia en los libros ven aspas, ¿qué significa? Que va a multiplicar en X. Listo. 7 por 3. 21. 21. 21. 4 por 1. 4. 4. Y esa ha sido la respuesta. ¿Está difícil esto? No. Muy bien. Siguiente parte. Si es que algo, por favor, tienen o no me entendió, estamos para repetir. ¿Puedo borrar? Sí. Sí, profe. Sí. Otro ejemplo. Vamos a ver. Ejemplo. Vamos a hablar sobre el minuto. Transformar en fracción segundos. Si yo tengo 15 segundos, 15 segundos, oígame bien. Voy a transformar una fracción equivalente a ¿qué? En minutos. Un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Eso, muy bien. Entonces, miren, esto es simple. Le digo, voy a transformar esta fracción ¿a qué? Aquí, perdón, estos 15 segundos a fracción. Como dije, a minuto, existen 60 segundos en un minuto. Entonces, simplemente, ¿qué debo hacer? Dividir para el total de segundos. ¿Cuál sería la fracción entonces aquí? ¿Quién me puede Cuarto. decir? Un cuarto. Sí, que sería 15 sobre 60, ¿no es cierto? 15 sobre 60. ¿Por qué sobre 60? Porque 60 segundos existen ¿cuánto? En un En un minuto. 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 Y aquí simplifico y esto sería igual a un cuarto. Simple, ¿no es cierto? Sí. Ya. 15 segundos, sigan por favor ustedes en su cuadernito. 15 segundos, transformarle a fracción de hora. Vamos a ver quién lo hace. Fracción de hora. ¿Cuántos segundos tiene una hora? ¿Quién me dice? 30 minutos. ¿Perdón? Sí, pero yo no quiero minutos, quiero en segundos. Un minuto, 60 segundos. Una hora, ¿cuántos minutos? 1200 segundos. A ver, ¿cuánto? 1200 segundos. No, 600. 60 por 60. 3600. 3600. Ahí estaríamos transformando a una fracción de hora. Entonces aquí, ¿qué sería? 15 dividido para ¿cuánto? 3600. 3600. Eso, chicos. 1600. Siempre acuérdense, por favor, siempre recuerden que si es que es una unidad pequeña, debo ir transformando a la unidad más grande. ¿Sí estamos de acuerdo? Otro ejemplo. 30 centímetros. Transformar a fracción de metro. ¿Cuánto sería? 30 centímetros. Transformar a una fracción de metro. ¿Cuánto sería? 30 sobre 100. Ya. Simple, ¿no es cierto? 30 sobre 100. ¿Por qué sobre 100, señor Rullauri? ¿Por qué sobre 100? Porque un metro tiene 100 centímetros. Y como estoy trabajando en la unidad de centímetros, debo hacer esa transformación. Nada más. ¿Sí estamos claros? Voy a ver si es que estamos claros en esa parte.
50 centímetros transformar a kilómetros. Profe, ¿transformar o hacer una fracción de kilómetro? Bueno, fracción de kilómetros, ya. Van a transformar a una fracción de kilómetro. 50 centímetros transformar a una fracción de kilómetro. Aquí, en cambio, ¿qué deberían hacer? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 100. 100. Muy bien. Tenemos 100. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? Igual 100. 100. A ver. Mil. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? 1000. 1000. Como es de menor a mayor, siempre vamos a multiplicar. No se vayan a olvidar. Siempre vamos multiplicando cuando es de menor a mayor. Cuando es de mayor a menor, dividimos. Eso verán que deben haber visto anteriores, cómo transformar unidades. ¿Cuánto nos dio? 5/20. ¿Seguro? Verán. Vamos a ver si es cierto. Primero, dije 50 centímetros, obtener una fracción de kilómetro. Ya. Lo primero que debemos hacer es transformar, ver cuántos centímetros tiene un kilómetro. ¿Cuántos centímetros tiene un kilómetro? 1000. ¿Seguros? Sí. A ver, vamos. Yo les puse la duda nada más. 1000. A ver, Es 1000. verán. 100 centímetros tiene un metro. Un metro, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1000. Bien. A ver, 1000. ¿cuántos metros tiene un kilómetro? 1000. 1000. 1000 metros. 1000 metros. ¿No es cierto? 1000 metros tiene un kilómetro. ¿Qué debo hacer? Multiplicar 100 por 1000 para obtener cuántos centímetros tiene un kilómetro. ¿Cuántos centímetros ha tenido un kilómetro? 100.000. Eso, 100.000. Entonces, para transformar sería 50 sobre 100.000. Tachamos un 0, ¿y qué nos queda? 5. De aquí quedaría 1 sobre ¿cuánto? 1 sobre 2000. Vean, cuidado con confundirse estas partes. Cuidado con confundirse. ¿Estamos de acuerdo, señor Rullauri? Sí, profe. Ya. Muy bien. ¿Todos tenemos el texto? Sí, aquí está. Ya. Profe, no hay en la papelería, ya llegó un mensaje. Ya, chicos. Educay. ¿Ya? Listo. Entonces, para todos, copien por favor los ejercicios de deber y lo que tienen que trabajar en la hora de texto que tenemos la siguiente hora. Tenemos hora de texto. ¿Sí estamos? Ya. Sí. Primero, van a copiar todo, por favor. Expresar en fracciones de hora. Expresar en fracciones de hora. Cada uno de los siguientes datos. Cada uno de los siguientes datos. Primero, vamos a enumerar. $20 segundos.
30 minutos. 45 segundos. 50 minutos. Yo, profe. 70 minutos. 3.700 segundos. 1. Siguiente. Por favor, profe, ¿me puede repetir? Manuelito, ya se terminó el tiempo. Sí, solo les doy la actividad nomás. Como tienen conmigo mismo, no hay Profe, ¿era inconveniente. 3.700 o 3.600? 3.700. Dicen, ¿puede repetir otra vez, por favor? A ver, por favor, ahí sí que le repitan porque yo estoy dándoles de mi cabecita los ejercicios.